Muchos serán los festejos que se llevarán a cabo para conmemorar el centenario del natalicio del gran escritor tapatío Juan Rulfo, nacido un 16 de mayo de 1917. En cuanto a su obra, podemos decir que cuenta con un estilo inigualable, en donde la narrativa se entreteje con los hilos de la realidad y la fantasía, aderezado con un gran contenido social que es el espejo de la realidad del México del siglo XX. ¿Quién mejor para mostrarnos la personalidad, las pasiones y los anhelos de este insigne escritor que su propio hijo menor, el cineasta Juan Carlos Rulfo, quien a través de la siguiente entrevista nos irá develando la vida de quien magistralmente fue el artífice de dos obras cumbres de la literatura latinoamericana y universal, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Lo que me gustaba de mi padre era esta sensación como a través de los años él, en haber vivido en el sur de Jalisco, construye un lenguaje y una manera de ser, pues tal vez a través de escuchar a la gente o de vivir muy cerca de ellos. Y eso siempre lo tuve en cuenta por esta forma de estar cerca de todos. Entonces, lo que más me llama la atención siempre, cada vez que sale uno a la calle para hacer una película, es cómo te relacionas con la gente para poder hacer algo. En el caso del documental, pues cómo puedes tú conocer a tal o cual personaje, y lo que sí está muy directamente relacionado con mi padre, y esa es la parte que creo que más de influencia, es la admiración hacia el lenguaje, hacia cómo hablan, cómo dicen las cosas, y por supuesto Claro. a la gente, ¿no? Al aprender a escuchar. Yo creo que en el aprender a escuchar está lo más importante, ¿no? Exacto. Oye, volviendo un poco a la serie que estás preparando, ¿cómo deseas que se conozcan las diferentes facetas de Juan Rulfo, de escritor, de guionista, de fotógrafo y de etnógrafo? ¿Cómo vas a Ya. manejar eso en la serie? Pues mira, como lo acabas de decir, una de las cosas que más aparentemente era fácil, como lo acabas de decir, es como muy fácil, pero me costó trabajo pensar y descubrir cómo las personas, los artistas en general, la gente, eh, es multidisciplinaria. Es decir, Ujú. en el arte o en la creación, por lo menos, yo creo que también en otro tipo de actividades, tal vez Ujú. en ser abogado, pero no sé, Exacto, sí. tienes muchas facetas en tu desarrollo. Entonces, mi padre de alguna manera, en todo este camino de las películas que hemos hecho, pues sí me ha tocado ver un poco su desarrollo cronológico a través de la vida y cómo cada vez se complica o se vuelve más complejo, pues, por la unión de todas estas otras facetas que él va descubriendo o va Ujú. tocando. Entonces, el hecho, por ejemplo, son 6 capítulos. El primer Sí. capítulo se llama Hacia el llano en llamas, el segundo Pedro Páramo, el tercero el cine, el cuarto la fotografía, el quinto la antropología y el sexto es Rulfo en el mundo. Hay un séptimo Ujú. capítulo que es la unión de todos estos, para ver Ujú. como un resumen Un de todo, ¿no? resumen. Están así de simplificados porque esencialmente tocan un poco como las orientaciones. El primero, que es Hacia el llano en llamas, no es necesariamente el llano en llamas como la colección de cuentos, sino Sí. es desde que existe un Rulfo en el mundo, con todas Ujú. estas pruebas de ADN que ahora hay, que tú das el salivazo y te dicen cuántos años tienes en el planeta, cuántos Sí. años tiene tu línea ADN en el planeta. Genealógica, sí. Ajá. Entonces, venimos desde ahí de ver cómo Rulfo llega a Jalisco, a Ujú. través de haber cruzado el estrecho de Bering o lo que sea, todas las arañas, Sí. a través de una animación en donde vas viendo cómo el planeta, la Pangea va cambiando y las Ujú. patitas de Rulfo van construyéndose y van llenándose de un poquito de ADN, de europeos, de chinos, de lo que sea, para llegar finalmente a un lugar en Jalisco donde nace Juan y donde llega a un lugar muy concreto donde va a haber toda una tragedia que se convierte en la sopa, en el caldo de cultivo del cual él va a construir su historia de cuentos. Pero Ujú. para construir esta historia de cuentos resulta que él trabaja en distintos oficios, conoce la fotografía, conoce a mi madre se vuelve el testigo de cómo mi padre está intentando eh, pues construir una familia y en Claro. ese proceso también ser escritor, pero el ser escritor también tiene ciertos costos de sobrevivencia y Ujú. bueno, se casan y a lo largo del tiempo después publica El Llano en Llamas, ¿no? Sí. El Llano en Llamas resume un poco su vida, como la raíz de esa vida, desde distintos ángulos, y por eso se llama Hacia el Llano en Llamas. Hay también, por supuesto,
un poco de cuál fue la recepción del público, qué pasa en el mundo novelesco, en el mundo de la literatura en México en esos momentos, y por supuesto, qué ocurre en el mundo cuando esto sale de las fronteras de México. Luego viene el Pedro Páramo, que sí es un capítulo más que nada dedicado a la creatividad, a los retos del escritor, como un escritor, como un personaje que intenta ser profesional en su actividad, eh, tiene su teoría literaria a través todo de muchas voces en off de Juan, a través de ciertas entrevistas o conferencias que hay, algunos programas de televisión donde él habla un poco de cómo fue la construcción de Pedro Páramo, otros personajes que han hecho sus adaptaciones de Pedro Páramo donde dicen, bueno, para mí un músico, ¿no? Para mí Pedro Páramo suena así, pum, pum, pum. Yo no estoy dando ninguna propuesta de cómo adaptarlo, pero más bien estoy abriendo las posibilidades de cómo mirar. Juan dice en una entrevista, es una novela hecha para leerse 3 veces, más de 3 veces, y tal vez aún así no la entiendan, pero y una serie de cosas que más bien te pone, es un reto para ti para tratar de todavía abrir más la imaginación y no cerrarte a que sea una obra de muertos o de fantasmas, ¿no? Sino que hay muchas lecturas y esas lecturas vienen de gentes de todo el mundo, ¿no? Está Jean-Claude Carrier también, está Günter Grass, está Werner Herzog, están otros personajes que también tienen su lectura de esto. Y en ese sentido es eso, son como los retos del escritor. La novela se publica y también viene una recepción del mundo literario, qué es lo que pasa, qué es lo que piensan. Luego viene el cine. Pues este nuevo personaje que ha hecho esta obra literaria, pues también es susceptible de poder hacer cine y lo llaman a hacer adaptaciones de cine. ¿Qué pasa con la adaptación? ¿Qué pasa con la creación de sus diálogos? ¿Cuál es la aportación al cine mexicano? ¿Y qué pasa con esto? Los directores y los actores pues hablan, entrevisté a muchos y pues hablan de esta como incapacidad que hay de conocer a México, que están haciendo. Estamos hablando de los 50, 55, 60, un momento en el que hay una modernidad, hay un sepultamiento del México revolucionario y viene un México modernista, donde también vienen las primeras raíces de lo que nos está pasando ahora. Sí. Donde también está metido, toda esa explicación está dentro de la obra y estamos viendo, pues, qué pasa con el simple hecho de adaptar Pedro Páramo al cine. No se puede, no pueden, ¿no? Sí. ¿Por qué no podemos adaptar eso? Porque son distintas teorías o lucubraciones de todos ellos al respecto de qué es lo que pasó en tal película, dónde fallamos, fueron los diálogos, fue la actuación, fue la dirección, fue la adaptación, ¿qué pasó? Y luego viene la fotografía. Y para esto todos estos temas han estado cruzando desde el Llano en Llamas. Él empezó a ser fotógrafo desde entonces, empezó a vender llantas, empezó a ser agente viajero, todo para poder vivir. Mientras tanto escribía sus cuentos y los trataba de publicar y también publicaba sus fotos. Pero en el capítulo de fotos, centrado solamente en la foto, vemos desde dónde empezó a hacer foto y cómo fue complejizando las cosas hasta de repente ser una foto mucho más particular, ¿no? Vamos viendo sus 4 temas fotográficos, lo que es el alpinismo, la arquitectura colonial, los personajes indigenistas y todo lo que hizo en el cine, ¿no? Y es el reto son 4 fotos que vamos a buscar el encuadre justo, dónde fue el que tomó esa foto y tratar de encuadrarnos justamente igual y tratar de fusilarnos el encuadre. Entonces la aventura que eso representa, ir hasta tal punto, encontrar ese lugar, poner la extra cámara y encuadrar igualito. Entonces, más allá de hablar de la calidad fotográfica, de la independencia de la fotografía, que no la puedes juntar a los textos de Rulfo, que es una manera de ver la realidad distinta, que tal vez es un entrenamiento visual previo a la parte literaria, también habla de un personaje sumamente aventurero, de conocedor de México, donde también tiene una revista que se llama Mapa, donde es la primera guía de turistas del país y de carretera, donde también te va contando cómo llegar al pueblo, cuántos kilómetros, qué río encuentras, dónde tienes que cruzar y poner sus fotos, ¿no? Claro. Luego viene la parte antropológica, todo este saber de cómo hablar de la realidad, de cómo adaptarse a esa realidad, de los intentos que se hicieron y de cómo mirarlo a través de la foto, pues viene esta cosa de que en ese momento, los 50, 60, pues un grupo enorme de nuevas generaciones se van a tratar de ayudar en la creación de la nueva nación, ¿no? Entonces está el Papaloapan.
pues tratan de conocer qué pasa con las danzas mijes de una cantidad de pueblos que están reubicando porque van a inundar todas sus tierras porque van a ser una presa, la primera presa más moderna del país. Entonces ahí toma fotos, conoce a Walter Reuter, un cineasta alemán, vemos cómo mientras Walter está haciendo una película sobre las danzas mijes, mi padre está tomando las fotos, y ese es el inicio para introducirse al mundo indigenista. Entra en el Instituto Nacional Indigenista, vemos todo lo que ocurre en la concepción de este México, hasta que muere. Luego viene el capítulo Rulfo en el mundo, donde entonces vemos qué pasó con el escritor, lo que era originalmente, y cómo este mito, que es este escritor, de alguna manera, que él construye, de alguna manera no le permite seguir trabajando en lo que él hubiera querido, sino más bien construye otro tipo de actividad que es precisamente lo que yo creo que hubiera sido su sueño, era haber escrito una especie de libro de la historia de México, con sus fotografías, con sus crónicas, con su concepción de lo que es este país. Y bueno, vienen lo que piensan varios escritores y varias personas internacionales, ¿no? del mundo, los que han hecho las traducciones, los que ya dan cátedras sobre Rulfo, lo que piensan los alumnos en las universidades de Italia, de Utah, de México, de distintos lugares. ¿Cuál es la repercusión de Rulfo? Los premios, el Premio Príncipe de Estudios, el Premio Nacional, bla, bla, bla. Y todo empieza con un Juan Rulfo Return en la computadora y aparecen todas las tesis y todos los trabajos de investigación que se han hecho de los dos libros. Ahí termina. ¿Tú cuál crees que haya sido su mayor preocupación a nivel social, lógicamente con respecto a México? Bueno, yo creo que la gente, el bienestar de la gente y el conocimiento de su gente, el conocimiento de tu país. Yo creo que él está consciente que había un enorme desconocimiento y todo lo que plantea, o lo que estoy tratando de contarte, es que trataba de ver el país de una manera diferente desde el punto de vista de que, por ejemplo, un templo colonial no era solamente bello, sino estaba hecho precisamente para la guerra, ¿no? Y que había detrás de eso todo un sojuzgamiento, una batalla para conquistar este país y que se sigue haciendo. Entonces la lectura de la realidad tiene que ser otra, donde de repente ves una foto y ves una especie de tranquilidad como después de la batalla, pero hay una especie de tristeza y de melancolía y de belleza que eso causa también, y que lo puedes seguir encontrando actualmente, pero ¿qué te dice eso? No es nada más que lo reposes y que te tranquilices, sino hay algo grave que está ocurriendo y que de alguna manera también, si continúa, siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si mi padre siguiera vivo? Exacto, sí. Y estuviera en el INI, que eso es un poco el final del capítulo 6, con su trabajo en el INI. Él estuvo bueno, en este instituto también había un departamento de cine y cortometraje de muchos documentalistas que iban a filmar pues, las danzas, las ceremonias indígenas, pero siempre hay como un concepto muy particular entonces, que era hacer un documental muy de observacional, donde no participaban, no se metían en los procesos de las comunidades, además de que en cierto sentido no te permitían entrar, pero por otro lado había una especie de respeto, ese era el concepto. Ahora no, ahora resulta que las comunidades indígenas han tomado en sus manos el proceso de comunicación, están haciendo películas de ellos mismos, ya tienen redes sociales, y ahora los zapatistas pues están en este congreso para poder convocar a un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, un poco es esa especie de conocimiento de nuestras comunidades del México más desconocido, y cómo ese México desconocido se está cada vez volviendo más consciente de sí y está tratando de dar su punto de vista mucho más claramente que nosotros. Yo creo que ese es el punto. O sea, nos estaba diciendo, aquí hay algo que no conocemos, aquí hay algo que hemos destruido a lo largo de toda la historia de este país, y que ese algo se va a preponderar, va a crecer y va a decirnos para dónde van las cosas. Yo leí algo muy interesante, un ensayo en donde él era un hombre, me da la impresión, muy serio, pero también tenía un gran sentido del humor. Cuando le dicen, ¿no?, que ha habido mucho saqueo arqueológico en México por diferentes personas, tanto nacionales como extranjeras, él dice, bueno, vamos a olvidarnos ya de eso y vamos a centrarnos en lo que tenemos, ¿no? Entonces me hizo que también era un hombre muy práctico. Claro, claro.
Y es básicamente toca lo que hay, habla de lo que hay, y Ajá. homenajea lo que hay. Y si tú tienes un país y tienes su historia, pues conoce su historia y habla de ella, pero ponte a hacerlo ya. No me estés Es, hablando de posibles teorías del desarrollo de no sé qué, fuera de este contexto, fuera de la nación. No, tienes que trabajar sobre lo que tienes. Entonces pues hago una toma de algún lugar en concreto, de una comunidad indígena, y esa serie de tomas hago una secuencia de lo que puedo, con lo que tengo. No puedo imaginar que pudo haber habido, ¿no? Tengo que hacer las claro. cosas que tengo. Es un poco... ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te dio él? Ah, mejor concepto. Este, Pues, mira, tengo más que nada, ya tiene 31 años que no está, tengo Sí. más tiempo de estar sin él que estar con él. Ujú, Una de las cosas que recuerdo de cuando chico era sobre todo esta paciencia con las cosas. Sí, soy bastante paciente. ujú. Y las cosas implican no nada más tratar a la gente de una manera, sino también esperar a que las cosas sucedan, esperar a que tenga, cada cosa tiene su tiempo y su desarrollo. Ujú, Y ahora, eso es estando él. Después, sin él, lo- el mayor consejo que tengo, pues yo creo que es tener amigos, ujú. construir una relación con gente que sabes que no nada más amigos por ser parrandero y jugador, sino sabes que cada cosa que haces en la vida, pues mm, está rodeada de gente y esa Ujú, gente pues, te ayuda a conocer mejor las cosas. claro, En el caso de una película documental, yo no puedo trabajar con los personajes que están en la película si no son mis amigos antes que otra cosa. O sea, no voy a llegar con la cámara y les voy a hacer una entrevista toda dura, tortuosa, sin antes no hablar de la vida y de la mujer y de la pareja y de si me hizo daño o no el taco. No, exacto, tengo que hablar de eso antes de otra cosa. Y chance esa es la película. exacto, sí. Eh, Te iba a preguntar también otra cosa. Hay un libro de las cartas de entre tu mamá y tu papá que me parece una cosa maravillosa, que es El aire de las colinas. Es Sí, una recopilación, ¿no? De las cartas. correcto. El aire de las colinas son las cartas. Sí, Y está publicado por mi madre. Mm, y sí, son las cartas que cubren precisamente ese periodo que te contaba de la creación del Llano en Llamas. ajá, Es la parte más intensa de la vida, eh, yo creo que de mi padre en general, porque es cuando pues hizo la base para poder hacer lo que siguió. Es decir, eh, un periodo como de 5 o 6 años, si no me equivoco, en donde, por supuesto, un hombre enamorado, estaba el amor, estaba la carencia de trabajo, ujú, estaba un enorme sed por por querer decir lo que sentía y al mismo tiempo haciendo cosas completamente nuevas en todos sentidos. O sea, si tú lo ves desde este punto de vista, sí, conociendo pues, lo que ves que ya hay en cualquier lugar, imagínate en Estados Unidos, en México, estar en esas épocas, en los 40 y andar por tal o cual vereda, conocer el Gran Cañón o donde quieras, en esos años, pues es de veras como si no hubiera nada. exacto, De veras, una hay aventura total. una aventura total llena de fascinación por el descubrimiento y por poder decir cosas nuevas, ¿no? Del mundo. Entonces, sí siento que hay una sed ahí enorme y en las cartas se siente. Ujú, Por eso es una parte muy emotiva que está en el capítulo 1, precisamente de la serie. el tema de las cartas. Oye, ¿y cuándo vas, harás algún día alguna de los libros en película, El Llano en Llamas o Pedro Páramo, alguno de los cuentos o no quieres hacerlos? Pues mira, pues lo que he intentado hacer es algo que está más allá de eso. O sea, esas obras ahí están y ahí van a Ujú, quedarse y están listas para cualquiera que les interese hacer alguna adaptación. Y eso fue un intento que quise tocar cuando hicimos el capítulo de cine, ¿no? sí, Donde le preguntaba a todos los personajes qué piensan, qué pasa, por qué fallan, o qué es lo que habría que hacer, como para aprender sus consejos. Pero lo que sí me ha pasado es que siempre encuentro cosas más ricas o que tienen que ver más con mi proceso que lo que ya está hecho. Entonces, yo todavía no me siento con una propuesta como para poderme meter en los cuentos, sí, tal o en la novela. Siempre he visto a los que intentan hacerlo y pues les doy la mejor de las
ojalá les vaya bien. Si lo llego a hacer, ahorita no lo he pensado, Ujú, si lo llego a hacer, pues será algo que madurará solo. Ahorita lo que quiero hacer terminando todo esto, pues es intentar hacer una cosa muy locochona, ujú, independiente, si quieres influenciado por todo esto, pero que no tenga nada que ver con Rulfo directamente, sino con, con pues, toda la sapiencia que uno tiene a través de claro, actores, amigos, actrices y tratar de jugar con las estructuras y poder juntar algo que sientes que nos mueve ahorita a nivel generación. Porque de alguna manera, siguiendo esta cosa cronológica que contaba hace un momento, de que cada película ha tenido que ver con lo que me ha tocado pasar, sí, cuando te contaba lo de Carrier, no te conté que me hubiera gustado vivir con mi padre esa historia ujú, de poderlo haberlo seguido por distintos lugares de México y que él me contara qué es lo que iban contando, ¿no? Érase claro, una vez, la película que estoy haciendo nació de esa idea, de, de haber soñado con mi padre y recorrer lo que él recorrió, de seguir sus pasos por todas partes, y como no lo tuve, pues ahora estoy inventándolo, ¿no? Entonces estoy inventando lo que tal vez él no pudo haber contado cuando conocimos ese lugar. Y yo estoy inventando los lugares y los cuentos. qué bien, Y en ese sentido me gusta más hacer eso porque tengo más libertad, ¿no? sí, qué bien. Juan Carlos, ya por último, ¿cuál es tu obra favorita? ¿Pedro Páramo o El Llano en Llamas? Ay, mira, son tan diferentes. Este, Son muy diferentes. O sea, ya no ya nomás tengo mis cuentos favoritos, que es Lubina, Macario, Ujú, eh, él, en fin, los llevo en la vida siempre. O sea, Lubina para mí es un paisaje que veo en todas partes y que me lo sabía de chico, desde cuarto año lo recitaba en la escuela. ujú, Y Pedro Páramo es un Quijote, es una cátedra de la vida ujú. y del conocimiento del hombre y del lenguaje, ¿no? Entonces, yo lo dejaría así. Muy bien. Juan Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, te deseo mucha suerte en la serie, la vamos a estar esperando.